Muy buenas tardes a los escuchas que nos acompañan el día de hoy. Es un placer estar con todos ustedes, iniciando una semana más de transmisiones, ahora en su programa Perito y la importancia de su dictamen. Hoy vamos a continuar desde un punto de vista de los elementos de estudio y los resultados que van a arrojar para el esclarecimiento de la duda razonable del juzgador, lo que se realiza a través del dictamen de medicina forense. También al final de esta emisión, no se lo pierdan, no solamente por el contenido que les hemos preparado para el día de hoy, sino también porque tenemos un gran anuncio para todos ustedes. Nuestro equipo sigue creciendo, nuestra consultoría sigue teniendo grandes proyectos para finalizar este año prácticamente e iniciar el próximo año, y nos llena de placer este crecimiento. Han sido jornadas muy fuertes, muy largas, pero llenas de satisfacción, porque al final de cuentas todas las personas, los empresarios y ustedes están confiando en nosotros para retomar el paso del crecimiento, para hacer cosas inéditas que no se habían hecho en la historia de esta consultoría y que nos llena de beneplácito. Por lo mismo, no se pierdan la totalidad de la emisión y espero que les agrade el aviso que les tenemos al final de esta charla. Regresando a nuestro tema principal, ¿cuántas veces escuchas han escuchado el término de medicina forense, de dictamen en medicina forense? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace? Específicamente estamos hablando de una autopsia, específicamente para ver las causas de la muerte. Van a cortar a mi familiar, le van a extraer los órganos y qué me van a entregar para yo, de acuerdo a mis creencias, costumbres religiosas, darle sepultura. Y junto precisamente con la tanatología hay un gran camino por hacer en esta materia. Hoy lo que pretendemos es que ustedes se lleven un panorama más amplio de lo que hace el perito en medicina forense. Por supuesto que va a tener que tener elementos o conocimientos, mejor dicho, de medicina. Por supuesto que se puede auxiliar del perito en criminalística, del perito en criminología, del perito en fotografía, por supuesto, pero va a ser la base central cuando queremos, y lo digo con todo respeto, que el cadáver nos pueda contar su historia. Cuando dije esto por primera vez, e incluso lo estuvimos platicando ya hace algunos ayeres, yo me sorprendí de este término que les acabo de decir. Yo mismo tal vez me quedé como ustedes en este momento. ¿Cómo es factible que el cadáver me va a contar una historia? No seas irrespetuoso. No, por supuesto que no. Ya habrá tiempo de volver a retomar la parte de las posiciones cadavéricas y de todo lo que estuvimos hablando durante el transcurso de este año, nuevamente para ponerlos a ustedes en contexto. Ya habrá tiempo de ver las gesticulaciones de la cara y cómo en la medida que va pasando el tiempo en el cadáver se va teniendo la última imagen, la última fotografía que en vida realizó el cadáver. Esa gesticulación de miedo, de defensa, de temor, de desesperación, esa cuestión en donde a lo mejor intentó defenderse, donde intentó cubrirse, etcétera, etcétera, lo va a tener como parte en las posiciones cadavéricas. El observar un cadáver no es una tarea sencilla. El obtener información del cadáver, que a su vez va a ser la historia que nos va a contar el cadáver, por supuesto que tampoco es nada fácil de realizar. No nos quedemos entonces únicamente con la realización de la autopsia y digamos que eso es lo único que hace el médico forense. Por supuesto que no.
A través de un análisis minucioso, a través de sus estudios y conjuntamente con el apoyo de los demás peritos, va a poder arrojar un gran contenido en su dictamen. Y por supuesto que cuando les toque desahogarlos, va a tener la oportunidad de disuadir las dudas que tenga el juzgador. Porque con la primera parte del análisis, ahorita que vamos a entrar en materia, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Y como se dice, no se abre más y vamos a ver cuál es esa primera parte. Estamos hablando del suicidio. Este tema, concepto, que es complejo de abordar porque implica que la persona decidió privarse por sí propia de la vida, también ha sido lamentablemente ya usada para tratar de engañar o manipular la veracidad de los hechos que realmente pasaron. Se dice que las personas ante una desesperación, ante una depresión, incluso ante ataques de ansiedad y todo aquello que hace una manipulación en su estado anímico, va a poder conllevar a tomar esta lamentable decisión. Platicando con una de las personas recientemente que he tenido la fortuna de tener largas charlas, le decía la diferencia entre psicología y criminología, entre las alteraciones de la conducta y la mente, así como el por qué se despliega una conducta delictiva. Sabemos que lo más factible es o cortarse las venas, tomar una sobredosis, no solamente de psicotrópicos, sino de pastillas, de medicamentos, o tal vez una de las más impactantes es cuando encontramos al cadáver colgado de una superficie, suspendido y privado de la vida. Empecemos por la parte de la sobredosis. Efectivamente va a tener un comportamiento, una reacción química en el estómago, el tomarnos determinados medicamentos o pastillas de otro tipo de circunstancias que ya conocemos, pero que no voy a decir por respeto a las audiencias y a las plataformas. Luego entonces se tiene que observar el lugar donde estamos interviniendo como peritos, el lugar donde está siendo hallado o donde sucedieron los hechos en este caso. ¿Cuántas veces hemos encontrado envases llenos pero cerrados, envases medio llenos, envases en un ángulo que es imposible, con la posición cadavérica no corresponde, pastillas tiradas alrededor o incluso en la parte de su vestimenta para intentar decirnos que consumió? Bueno, ahí sí, a través del estudio científico de la autopsia, vamos a determinar el grado de intoxicación que tiene el cadáver y si es factible que haya sido por esa cuestión. La segunda causa que tenemos es cuando nos cortamos las venas. No es, y lo digo con todo respeto porque ojalá que no les dé ideas negativas, pero una cuestión es hacer la parte de cortado superficial y otra cosa sí realmente es lograr la profundidad necesaria para dañar el conducto que tenemos, en este caso la vena, que es muy escandalosa, y entonces desangrarnos. Y lamentablemente la primera causa es cuando encontramos, insisto, a la persona sujetado y suspendido en el aire con un cinturón, con un cable, con una sábana, con cualquier cuestión de sujetado de una viga o de alguna cuestión en donde queda suspendido. Y también ahí hay una cuestión que debemos de analizar, que muchas veces pasa por alto. Pensando, pero también al mismo tiempo, como dicen, tocando madera, que nunca les pase, o que no les haya pasado, o que puedan pasar por esta circunstancia. Pero vamos a poner este ejemplo. Ustedes van llegando a su casa, no voy a poner familiares, nombres específicos,
Y en ese momento empiezan a llamar a su familiar, ven que no contesta, lo buscan por toda la casa hasta llegar al lugar donde ella o él decidió privarse de la vida, y lo encuentran suspendido en el aire. ¿Qué hacer? Fíjense, lamentablemente, qué tan profundo es esta primera pregunta. ¿Qué hacer? Nuestra desesperación, nuestra ansiedad, porque pensamos que todavía le podemos salvar la vida, es tomarlo sobre las piernas, subirlo, gritar pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo que lo estamos sujetando, ajá, y entonces en lo que llegan las demás personas para obviamente desatarlo, recibirlo, lo acomodamos y tratamos de ver si respira. Les tengo malas noticias, y lo voy a decir con todo respeto porque yo creo que también yo lo haría, aún con los conocimientos de causa que tengo. En primera, ya borraron todo tipo de evidencia de lo que pasó. En segunda, sus huellas van a estar al momento que ustedes lo abrazaron. En tercera, lamentablemente no todos tenemos esos conocimientos de brindar primeros auxilios, de ver dónde podemos ver si todavía tiene signos vitales y llamar a la parte del servicio de urgencias. Y lo digo que recientemente lo escuché con un gran colaborador como es el licenciado Oscar Palma. Y qué gran razón tenía. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué decisiones tomar? Bueno, aunque es difícil, se tendría que llamar al 911, a la policía, no tocar el cadáver, tal vez cerrar la puerta para que nadie más entre y esperar a que la autoridad competente llegue y tome nota del hecho. Nos van a preguntar cómo nos dimos conocimiento, quién fue el primero en encontrarlo, y una serie de situaciones. Pero es más sencillo, entre comillas, a que el análisis arroje huellas. Indirectamente, sin querer, nos impliquemos en esa conducta que realizó el amigo o el familiar. Insisto, es difícil hacerlo. ¿Nos hace falta mucha cultura al momento de estar frente a estas cuestiones? Sí, por eso lo quisimos poner al inicio. Muy, muy difícil. Y digo que estas recomendaciones pasadas, y parafraseando también a este gran amigo y colega, porque no alteremos los indicios, tratemos de no alterarlos. Y segunda, que muchas veces y lamentablemente la mentalidad ya enferma del delincuente no se limita a privarle de la vida, sino intenta engañar a la autoridad. Y una de las más factibles es tratar de hacer pasarlo como suicidio. Entonces, de ahí la importancia de estas recomendaciones, que por muy difícil que sean, son importantes que las conozcamos y que tratemos de llevarlo a cabo. La otra parte que es la otra cara de la moneda, que es la parte accidental. Aquí, y bueno, antes de esto, perdón, quiero regresarme para acotar más todavía sobre esta cuestión. ¿Dónde van a ser factibles? Bueno, ya dijimos que en la parte de las muñecas, en la parte del cuello, y ojo con esto, por eso me regresé antes de seguir. Es muy diferente la hematoma o llaga que se va a hacer cuando nos sujetamos con un cuello, con un cable, perdón, por el cuello, y hacemos esta parte. Si hacemos esto, se va a marcar el cable o el objeto con el que nos estamos haciendo esta parte, este vencimiento, ¿sí? Esto es lo que nos quita la respiración. Incluso vean cómo ya cambió ahorita indirectamente mi voz. A que alguien me haya tomado del cuello, me haya ejercido fuerza y me haya asfixiado.
Por eso es recomendable no tocar, entre otras tantas cuestiones que hemos dicho, al cadáver. Otra de las cuestiones entonces ahora sí es en la parte accidental. Van a estar localizados en los antebrazos, en la región palmar y sobre todo en los costados. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy con mi montacargas en una bodega, se cae material y entonces, o voy caminando y mi primera reacción va a ser inmediata, ¿no? Va a ser tratar de cubrirme. Entonces va a vencer las muñecas y va a ser el golpe en la parte lateral. Estamos ante un accidente. Cuando estamos hablando de un accidente de tránsito, pensando que aquí es el peatón y este es el automóvil, va a impactar en la parte de abajo de los tobillos, un poco casi a la altura de la rodilla hacia abajo, va a hacer que tenga un vuelo, posiblemente pueda yo caer en el cofre, el carro se va a retirar o al momento que se va a frenar y voy a volver a caer pegándome en la parte de enfrente del cráneo o en la parte posterior. Y ahí también tendríamos que determinar qué fue lo que ocasionó el golpe inicial, el golpe secundario, terciario, entre un cuerpo blando y un cuerpo duro y que a la postre privó de la vida. Esto es lo que analiza en este sentido el perito en medicina forense. Si se dan cuenta, es muy complejo, muy amplio, pero no imposible. Veamos qué pasa cuando se habla de manipulación. La manipulación lo que nos va a referir es cuando se usa algún instrumento punzocortante para infligirnos una lesión. Parte del intento de suicidio, pero ahora lo que va a hacer es precisamente similando que el lápiz es mi arma punzocortante. Si yo agarro, no es lo mismo que yo agarre esta trayectoria a que sea la normal en este ángulo. Vean la diferencia. Hacer esto, hacer esto. Y entonces si yo presento una lesión en esta parte y digo que es porque manipuló la persona un objeto, va a ser un tanto más difícil porque lo más lógico sería tomarlo con la otra mano y llegar al extremo, en un ángulo. Igual, si yo quiero tener esta lesión aquí, lo más seguro es que haga esta parte. Y entonces ahí se establece el movimiento de lo que va a ser el ángulo del arma punzocortante con el tipo también que corresponda en el cuerpo, la profundidad, y voy a poder usar términos de la criminalística como es ¿qué usó? Un arma punzocortante. ¿Qué produjo? Una lesión. ¿Hay correspondencia? Sí. O todo lo contrario. Entonces vamos avanzando. Posteriormente hablamos de algo que también se determina y que es de los más completos porque es la mecánica de los hechos, una narrativa de cómo pasaron las cosas. En esta investigación vamos a revisar cómo se realizaron, se produjeron las lesiones hasta la pérdida de la vida, cómo se puede establecer la forma ayudándonos de la criminalística si hubo antes de la consumación de la privación de la vida tal vez un forcejeo, una lucha o incluso defensa, el estudio de las ropas, de las superficies corporales para ver si presenta o da mayor información. Insisto, por eso el cadáver se va a encargar de contar su propia historia. Y dentro de esta mecánica de hechos, lo que vamos a hacer es empezar a ver cada una de estos que les acabo de mencionar. ¿Qué es el forcejeo? El forcejeo lo que nos va a decir es que para determinar que existió, van a tener que haber signos que van a incluir desgarre de la ropa, ¿sí? Desabotonación, un desorden violento de las ropas superiores principalmente, y entonces vamos a tener una relación víctima-victimario, ¿sí?
Este forcejeo es el inicial. Se da mucho en la parte de los delitos de abuso sexual. Voy a estar forcejeando y en ese forcejeo entre víctima y victimario es tanta la fuerza que va a ejercer el victimario que le va a poder desgarrar la blusa. Es tanto esa parte que entonces a lo mejor los botones de esa blusa al momento en que se les desgarra van a romperse y van a faltar botones. Cuando estamos analizando esta cuestión de vestimentas, necesitamos ver si encontramos los botones, en qué distancia y posición los encontramos, cómo se encontraba la víctima, si correctamente vestida, si presenta esta parte de desgarramiento, y estamos estableciendo una primer relación entre víctima y victimario para decir que hubo un forcejeo. Hasta ese momento posiblemente no se consume, insistiendo, muy general en un delito de abuso sexual, pero sí se puede constituir un primer elemento de estudio. Posiblemente ante un robo también haya un forcejeo, pero es un poco menos probable. Ese tipo de mecanismos de lesiones se va a dar, insisto, mucho en ese tipo del ámbito de abuso sexual. No vamos a abordar en los temas como tal, por respeto a la audiencia, por respeto a las plataformas, pero sí en nuestra labor que ustedes vayan identificando por también cuestión de cuando llega, en este caso, que afortunadamente la víctima logra sobrevivir, cómo llega a su casa, en qué condiciones llega, incluso la respiración se va a estar alterada, apenas la vamos a tratar de tocar y va a reaccionar porque está en shock totalmente. Entonces vamos a ver todos y cada uno de estos elementos. El siguiente concepto del forcejeo lo vamos a ver después de esta información que preparamos para todos ustedes. No tarda más de 1 minuto y medio y regreso con ustedes para continuar este análisis que estamos realizando el día de hoy. Gracias por continuar con nosotros después de esta información que les expusimos en pantalla, esperando que sigan tomando nota de nuestras redes sociales, de las empresas como es Argos Cursa, nuestra casa de estudios y transmisiones, así como de nuestro órgano certificador. Dicho el cual estamos avanzando muchísimo y quiero agradecer todas las facilidades, todos los conocimientos de los cuales nos estamos allegando en cada una de las sesiones. Créanme que son muy arduas pero enriquecedoras, porque se da uno cuenta de todo lo que puede mejorar para todos ustedes. Y precisamente, insisto, Argos Cursa no solamente con esta programación, sino con toda su barra de contenido y con todos los cursos y con todo lo que están realizando, síganlo, sintonícenlo y recomienden esta gran estación de radio y nuestras redes sociales para que ustedes estén en contacto con nosotros. Siguiendo en el forcejeo,
van a estar acompañados, decíamos, de pequeñas escoraciones producidas por las uñas de los dedos en las manos, con pequeñas zonas esquimóticas, o de los brazos, antebrazos, muñecas, en general. ¿Qué es esto? Al momento en que la víctima está forcejeando, no defendiéndose, forcejeando con su agresor, con su victimario, y obviamente por el simple hecho de tener las uñas, al momento en que se les agarra la blusa, ella va a tratar de agarrar y hacer por naturaleza esta acción. Entonces puede ser que sea en la cara, puede ser que sea en la parte del pecho, puede ser que sea en esta parte que se tenga. Con independencia de la zona en que ella alcance a hacer estos rasguños o estas escoriaciones, en las uñas, en la parte de las uñas, va a tener información genética de su victimario. Ojo con esto. Va a tener esa parte. Y con eso, en el momento que se analiza esta parte de los dedos del cadáver, se va a poder arrojar información que, cotejada en sus cuestiones de ADN, va a arrojar un perfil. Y ese perfil, acuérdense que el ADN es único e irrepetible. Y eso es de vital importancia. Uno, si ya se tiene al probable responsable detenido, hacerle también un estudio de ADN y cotejarlo. Como decimos, si checan, no hay manera de decir que no fue el que infligió ese daño a la víctima en vida. Y si no, se puede incluso, fíjense bien hasta dónde va a llegar, se puede solicitar, ¿por qué no? Digo, aunque estamos todavía un poco, en este caso, iniciando esa parte de base de datos, a los dentistas, a los que hacen o que tengan ciertas bases de información biológica, poderles pedir esos perfiles para ver si checan o si encuentran algo que chequen en esa parte. Hace falta mucho, pero es factible. Aquello que vemos en esas series americanas, incluso hay un programa famoso, una serie famosa, es real. Y más adelante vamos a tocar la antropología, por cierto. Viene dentro de esta parte de análisis, pero con su respectivo espacio correspondiente. Entonces, cada vez nos vamos acercando a tener información más compleja, más veraz de toda esta parte. Y entonces es cuando necesitamos ver esto. Llegamos a una parte importante. Terminando con el forcejeo, la lucha. Empezar a diferenciar entre el forcejeo, no hay intercambio, entre la lucha. Ya hay una fuerza mayor, ya hay una incluso parte de inicio de defensa. Y entonces las lesiones que va a ocasionar esta lucha incluyen lesiones graves, como son heridas cortantes, punzocortantes, contusas, cortocontusas, mutilaciones y quemaduras. Ah, caramba, ¿qué pasó aquí? En el forcejeo vamos a decir que es cuerpo a cuerpo. En la lucha, todavía para sacar mayor ventaja de la fuerza del agresor, va a usar algún instrumento que tenga punta. Puede ser desde un cuchillo a todo aquel que tenga una punta, que termine en punta. Por eso es cortante, punzocortante, contusa, contusa. Y va en esa lucha a tratar de lesionar. Y muchas veces aquí es cuando se dice que no se consumó el delito original, pero se ocasionaron lesiones y que la víctima logró escapar. Hace poco, no sé si recuerdan que incluso también se los pusimos como ejemplo,
de la víctima, y que incluso ya está una iniciativa de ley muy avanzada, en donde la víctima luchó, forcejeó, luchó, le propició ciertas lesiones a su victimario, el victimario pierde la vida, es detenida y pasa de ser víctima a victimario, juzgada, encarcelada, y es ante una segunda instancia donde le dicen: ¿y qué querías que se hiciera? ¿Que dejara que cometiera el acto delictivo? Ella en ese forcejeo, ella en esa lucha, su intención no era privar de la vida a su agresor, era defenderse de su agresor. Y afortunadamente salió libre. Pero con esos conceptos que estamos viendo, con la intervención de un dictamen en medicina forense, se pudo determinar que cómo era factible que la víctima fuera ahora la victimaria y el victimario se convirtiera en víctima por el simple hecho, entre el forcejeo y la lucha, haber perdido la vida. Es de vital importancia. Hablan de mutilaciones o quemaduras para infligir dolor, para someter a su víctima, y ante ese dolor perder no fuerza, sino fuerza física, sino una fuerza de voluntad. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado en todo lo que presenta nuevamente el cadáver. Decíamos al inicio que el cuerpo también habla y que las facciones de la cara también hablan. Si estoy con determinada gesticulación y mis manos, si estoy en una forma, mi última gesticulación va a hablar y va a dar una posible opción hasta dónde llegó el victimario en esto que estamos hablando el día de hoy. Por eso es importante la observación, el estudio, obviamente con el debido respeto hacia el cadáver, e informarles, ya habíamos hablado en el protocolo, de que se le tiene que brindar la información necesaria a los familiares. ¿Es tardado esto? Sí, entre más minucioso, mejor resultado se va a obtener, pero no es válido decir que solamente se está haciendo un estudio o que esperen más noticias. Eso está fuera del alcance de una sensibilidad. Continuando con esta parte de análisis, entonces podemos decir que estas lesiones van a estar en la región facial, brazos, antebrazos, va a tener incluso hematomas en el cráneo por los puñetazos constantes, porque ya es una lucha, así como en las caras anteriores del tórax y abdomen. Se va a extender a los hombros e incluso a otro tipo de lugares del cuerpo. También aquí viene algo importante de lo que es la lucha. Aunque en el forcejeo se da más en la lucha, como es que se pueden encontrar cabellos con restos, en este caso cabellos con bulbos completos y con restos de epidermis en espacios de las zonas genitales o adheridos a la ropa. Y entonces aquí viene lo interesante. El cabello contiene información del ADN. Como estamos luchando, me voy a despeinar un poco, seguramente al momento que me están agarrando y me están forcejeando, haciendo este movimiento o cualquier movimiento, pero agarrado del cabello, entonces al momento en que me sueltan, va, yo sin darme cuenta, tanto mi agresor va a llevarse cabellos, o incluso nuevamente en las uñas va a llevarse en cuestión de ese ADN, pero si al momento soy yo como víctima quien lo sujeto el cabello o trato de defenderme ante un abuso de materia sexual, pues también voy a tener en este caso
cabellos, y máximo cuando están completito, cuando incluso hay como una gotita terminal, cuando uno se arranca el cabello y dice, ¡ay, salió completo! Entonces ahí se tiene información. Por eso hemos insistido de no tirar o de no retirar la vestimenta. Sabemos que es muy difícil en ciertas cuestiones, pero que arroja ahí información. Entonces estamos tirando evidencia que le va a servir al médico de medicina forense para poder determinar si encuentra este tipo de indicios que los va a convertir en evidencias y que los va a plasmar en su dictamen. Y nuevamente, con esa información de ADN va a ser el cruce. Si ya tenemos al detenido, al probable responsable, vamos a cruzar, se va a hacer un match y vamos a determinar que coinciden o no coinciden. Esa es la importancia de toda esta información. Y entonces, ya forcejeé, ya luché. ¿Qué seguiría? La famosa defensa. Y como ya me adelanté un poquito, lo voy a retomar. Los signos de la defensa van a ser nuevamente heridas cortantes, punzocortantes, pero van a estar localizadas en zonas esquimióticas por golpes o escoriaciones en los antebrazos, en las muñecas, en las manos, principalmente en las regiones dorsales y palmares de las manos. Aquí sí me voy a detener. Ojo, detener en el sentido de que ya forcejeé. Traté de forcejear, traté de luchar, hubo un intercambio más cercano y ahora me estoy defendiendo. Es ahí donde les decía que hay un límite. Forcejeo, lucho, me defiendo. En instantes, en segundos, Pero la defensa es también repeler esa famosa palabra o detener la posible agresión de la que estoy siendo sujeta o sujeto. Pero no voy a tener en ese momento la calma, la paciencia, la tranquilidad, el raciocinio necesario para decir, ya te alejé, me voy. También subió mi adrenalina, también mi conducta ya cambió. Y hay dos cuestiones muy distintas. Si al momento en que estoy luchando y defendiéndome, lo aviento a mi agresor y producto de ese aventón se resbala, hay una mesa y se pega en la parte de la esquina donde está con filo, la parte trasera del cráneo, y por ende se le produce un hematoma interno o un traumatismo interno y producto de eso pierde la vida. Mi intención víctima no era propiciarle o privarle de la vida o una lesión a esa magnitud, era defenderme. Pero ¿qué pasa en sus dos variantes que siguen? Me defiendo, lo veo que está en el suelo y entonces ahora sí digo, va la mía, y empiezo a golpear. Ya excedí, según la normatividad vigente, la cuestión de detener la agresión y yo, lamentablemente, me estoy convirtiendo en el agresor de mi propio victimario. Suena complejo, suena ilógico, pero así está. ¿Qué dice la normatividad? Que en el momento en que uno ya alcanza a repeler, alejar o detener a la agresión, la fuerza excesiva en el cuerpo de uno y aleje al victimario, tienda a irse, tienda a retirarse o pedir auxilio. Es muy complejo hacerlo, es muy difícil hacerlo. Y entonces aquí la segunda vertiente es que si yo tengo conocimientos de un arte de defensa y lo uso para defenderme, valga la redundancia, yo me convierto en el arma
aquellos que tienen a lo mejor conocimientos de boxeo, de artes marciales, y entonces le aplican una llave, lo desmayan y nuevamente fallece. Aquel que le da una patada, un golpe y fallece, y me comprueban que yo tengo conocimientos de esas artes, me convierte en el arma, que mi cuerpo es una arma. Entonces también digamos que todos los excesos no son buenos. Y ahí lo que me dice la normatividad es que tengo que defenderme como, valga la redundancia, como un ciudadano común y corriente que no tenga conocimientos de un arte de defensa, marcial, boxeo, lucha libre, etc. También es imposible. Y aquí hago un llamado también en ese sentido a los medios de comunicación. Sí, ya me había tardado, porque muchas veces se les hace fácil, por un rating, llevar a ciertos especialistas a los programas y pseudo enseñarles técnicas de defensas. Y la audiencia dice, wow, me voy a poder defender si aplico esto y voy a quitar la cuestión de agresión de mi victimario. No vendan ilusiones falsas, porque en la realidad la adrenalina no te vas a acordar del paso A, B, C, llegar a la defensa y correr. Insisto, parecieran sinónimos, pero esa es la importancia de abrir este espacio para ustedes a nivel del dictamen, porque todo esto es lo que arroja un dictamen. No es dentro de una capacitación, es lo que va a arrojar de información la parte de esta cuestión que se va a deshogar en una audiencia, y que una de las preguntas nos pueden decir, dígame la diferencia entre forcejeo, lucha y defensa. Desde su punto de vista, ¿hubo forcejeo, lucha o defensa? Ojo con esto, si el abogado no lo objeta, aparte que tenemos que responder, tenemos que tener una capacidad cognitiva de respuesta. Y entonces tendremos que referirnos a nuestro dictamen para no caer en una contradicción o en una opinión personal. Eso es lo que van a buscar, un sentido de contradicción. Y entonces se tiene que preparar muy bien el perito y cualquier perito para dar sus respuestas. Esa es la importancia de estar conociendo esto. Si yo en mi dictamen, siendo perito en medicina forense, establezco que para la consecución de una conducta delictiva, el probable responsable con su víctima se encontraron elementos de estudio, me estoy yendo despacio para armar el concepto, se encontraron elementos que establecen que hubo un forcejeo que pasó o que continuó el forcejeo, se convirtió en lucha y producto de esa lucha se defendió ocasionando determinadas lesiones que a la postre le privaron de la vida, es correcto. Si yo establezco que en la víctima se encontraron lesiones que indican que hubo un forcejeo, una lucha y que intentó defenderse pero no logró repeler la agresión hasta que fue privada de la vida, es correcto. Pero si ya me quiero lucir, entonces diríamos que a través de la mecánica de las lesiones localizadas en el cadáver, en tal y tal y tal área del cadáver, se establece que existió el forcejeo, lucha y defensa, mas sin embargo el resultado fue la pérdida de la vida. Se encontraron elementos en donde hubo cabello y este cabello se sujetó a un análisis de ADN, el cual arrojó una información que, cotejada con el estudio que se le practicó al probable responsable,
corresponde en su totalidad, por lo que estamos hablando que estamos ante la misma persona. No podemos decir que cometió el acto delictivo, sino estamos hablando de la misma persona. Vean cómo lo aterrizamos en ese sentido, toda la información que le estamos llevando el día de hoy. Acuérdense que nuestra labor es también, aparte de mostrarles esta información, es transmitirles lo más que se pueda de aplicación, de análisis, que ustedes como peritos puedan ver esta cuestión. Y entonces todo esto se va a tener dentro de un dictamen. No pierdan de vista que están dentro de un dictamen. Y bueno, con esto estaríamos terminando el análisis que les estuvimos preparando para el día de hoy, esperando que de inicio hasta estos momentos nos estén acompañando, que sea de utilidad para todos ustedes. Y ya ha llegado el momento que les anuncié también al inicio de esta charla. Antes de ponerles el estreno de un nuevo video, quiero dirigirme a ti en dos momentos, antes y posteriormente al video. Cuando menos lo pensé, he tenido la dicha, primeramente como ser humano, de conocer a una persona que su historia es increíble, pero que sus ganas, su hambre, la han sacado adelante. A simple vista, cuando tienen la fortuna de conocerla, uno no se imagina toda su historia y sigue en pie de lucha. Tanto hombres como mujeres necesitamos ser conscientes de nuestra historia y no claudicar. Y en poco tiempo hemos fortalecido una gran amistad, una gran sinergia, y nos hemos propuesto tener un gran reto en conjunto, porque sé que tienes la capacidad, sé que se vale soñar y alcanzar los sueños, ya sea soñando o vivir soñando, porque después de toda la oscuridad siempre sale la luz, y hay que estar preparados nuevamente para los tiempos de oscuridad con una vela y decir: no me vuelve a pasar estar a ciegas. Con independencia de ello, he podido darme cuenta, y así lo sometí al consejo directivo, tu gran capacidad, tu visión, tu hambre de crecimiento. Yo he tenido la fortuna de ser producto de dos grandes senseis, uno en la carrera de negocios internacionales y otro en la carrera de derecho, que sin ellos no sé qué hubiera pasado profesionalmente en mi vida. Ambos marcaron mi formación, me enfrentaron a la realidad y les agradezco muchísimo. Y cada que puedo, cumplo la promesa que les dije de apoyar a la gente con capacidad. Yo, a través también del equipo actual, que me siento muy congratulado de tener representación en Chiapas, Nuevo León, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, a pesar de ser grandes amigos, de ser socios, es un equipo humano, donde tenemos un dicho que lo que le pasa a uno le pasa a todos. Y también estamos creciendo a nivel internacional. Un saludo nuevamente hasta Cuba, Bolivia, Perú. Próximamente entablamos negociaciones con Brasil. Así también vamos a iniciar un gran proyecto que, regresando de este gran anuncio, les voy a hacer y dar a conocer, porque es donde empieza tu gran aventura, que sea por mucho tiempo, en esta consultoría de capacitación y ciencias forenses. No se hable más al respecto,
permítanme dejarles con esta información. Regreso en instantes. Así es, mis estimados radioescuchas, tengo el gusto, el placer de estar anunciando ante todos ustedes como primicia que se incorpora con nosotros, como ya te decimos de confianza, Vicky. En primera instancia, como asistente, como mi mano izquierda, ya saben que es mi mano izquierda porque soy zurdo. Sé que lograrás ser parte de ser socia, porque de antemano ya lo eres, nada más que se tiene que ver tus resultados, tu crecimiento. Y efectivamente, el próximo 12 de octubre del presente año será tu gran debut en uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en la consultoría, y que es realizar 14 conferencias. 14 conferencias a partir del 12 de octubre, que nos va a llevar hasta mediados de abril, si no me equivoco, del próximo año. En una consecución de un proyecto que es la sociedad y la impartición de justicia, con muchos temas que hemos preparado a lo largo no solamente de la historia de la consultoría, también de todos los programas que hemos preparado para todos ustedes, a los cursos que nos hacen favor de escucharnos hace más de 4 años, de los conocimientos que hemos adquirido, con un impacto total, y que es con nuestro órgano certificador Competence. Ahí será su gran debut. Y por qué no, próximamente después de ello estará también en estos espacios. Sé que sin duda harás el mejor papel, confiado eternamente, con los ojos cerrados, que vas a hacer el mejor papel, con independencia de tu trabajo también en donde estás, y que hayas decidido tener este gran reto profesional implica muchísimo. Sabedores también de que vas a iniciar próximamente el próximo año, valga la redundancia, corrijo, que vas a iniciar el próximo año tu aventura universitaria, y que por supuesto te vamos a estar apoyando. Gracias por aceptar este gran reto. A nombre de todos los que componemos las distintas direcciones, desde Chiapas, Nuevo León, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, te damos la más cordial bienvenida. Próximamente la conocerán en fotografía, próximamente la conocerán en audio, y también próximamente estará haciendo su debut como locutora. Gracias, y será un gran ejemplo para un gran tesoro de vida que tienes en casa. No me queda más que desearte la mejor de la suerte en esta etapa también que inicias, en este periodo de adaptación y de capacitación intensiva, y a la distancia darte, como dicen, la patada de la buena suerte, la bienvenida cordial, y gracias por aceptar este gran reto. Esto sin duda marca una antes y un después, porque también es un crecimiento profesional y personal, allegarse de personas, cuando menos uno lo siente, cuando uno piensa que ha sido defraudado por personas que
que de alguna manera significaron algo en la vida profesional o personal. Vienen ese tipo de sorpresas y conoces a más personas y te renuevan por completo. Y como decían que todos merecemos ser salvados, para no citar o mencionar la película de referencia, pero es un cómic, efectivamente has venido también tu corporación a darle frescura, dinamismo. Y yo quiero mencionar esa parte, que ojalá como seres humanos nunca perdamos esa honestidad que se está perdiendo. Y recuerden algo, la verdad tarde o temprano sale a la luz. Y cuando esto pasa, no hay forma de defenderlo. No echemos a perder los hermosos momentos profesionales y personales. Valoremos a todas las personas. Se tienen errores y virtudes, pero seamos siempre honestos, transparentes y no engañemos o intentemos engañar a través de máscaras. Y por ello en esta nueva etapa nos estamos consolidando con gente totalmente distinta. Vienen nuevos proyectos también con 2 fundaciones que estamos iniciando charlas y una serie de crecimientos personales y profesionales que sin duda para ustedes, escuchas, será un antes y un después, porque cada vez estaremos mejorando nuestros servicios de capacitación. Estaremos mejorando, mejor dicho, nuestros contenidos didácticos, nuestro material. Las cosas pasan en su momento, ni antes ni después. Hoy en día a lo mejor se duerme poco, hoy en día no se tiene tiempo para divertir o para tener una cuestión de comodidad emocional, pero sí se tiene el tiempo para invertir y crecer enormemente, porque ese es el gran reto que siempre nos hemos forjado y que hoy en día está llegando a ser cosechado. Falta poco para terminar este año y ya llevamos el primer proyecto comprometido para el próximo año. Conferencias de 1 hora y donde van a estar ustedes al pendiente y deberán estar al pendiente, espero, porque les vamos a pasar los links para que ustedes como Argus Escuchas puedan entrar de manera gratuita a esas conferencias, en donde también vamos a otorgar becas posteriores para los cursos 2024-2025. Gracias por este crecimiento, gracias por su preferencia, gracias por su confianza a ustedes, a los clientes, a los alumnos, al equipo que se está conformando, que tengo el enorme placer de encabezar. Gracias, gracias, gracias. Y no me resta más que decirle lo que en cada emisión les comento, y me despido con esto, diciéndoles que tengan la mejor de las semanas. Nos vemos el próximo viernes en su programa de capacitación de calidad de las ciencias forenses con un caso práctico que acaba de pasar. Mientras tanto, sean felices, estén al pendiente y les digo a todos ustedes, incluyéndote a ti, Vicky, Namaste.